Hola, hola chicos. Cuando alguien nos habla, solo podemos entenderlo si conocemos su idioma. Bueno, lo mismo ocurre con la anatomía. Para estudiar anatomía y comunicarnos entre compañeros, tenemos que utilizar terminología especializada que nos ayude a describir las estructuras del cuerpo humano, dónde están ubicadas exactamente y su relación entre sí. Si les pido que miren el dedo más a la derecha de su mano, ¿cuál será? ¿El meñique? ¿El pulgar? Dependerá de la posición de la mano y de si miran el dorso o la palma. Por eso, todas las descripciones anatómicas se expresan en relación con una posición consistente para eliminar cualquier ambigüedad. Vamos a una definición de posición anatómica. Es la postura de referencia universal que se utiliza en anatomía para describir con precisión la ubicación de estructuras y relaciones entre las diferentes partes del cuerpo humano. A continuación, describamos la posición del cuerpo cuando nos referimos a la posición anatómica. Muy bien, cuando una persona está en posición anatómica, está de pie, erguida, con las piernas juntas, los pies paralelos, los dedos de los pies hacia adelante, los brazos a los costados con las palmas de las manos hacia adelante y la cabeza erguida, mirando al frente. Todas las descripciones del cuerpo se refieren a la posición que ven acá. Ahora, si observamos a alguien en posición anatómica, hay 4 planos imaginarios que intersecan el cuerpo para ayudarnos con las descripciones anatómicas. Primero, tenemos el plano medio, que es un plano vertical imaginario que pasa por la línea media del cuerpo sobre estructuras como la nariz y el ombligo, separando el cuerpo en mitades derecha e izquierda. Segundo, están los planos sagitales, que también son planos verticales, pero no son fijos, lo que significa que podrían ubicarse en cualquier punto paralelo al plano medio, dividiendo el cuerpo en partes desiguales, una izquierda y otra derecha. También existe el término plano paramediano, que describe un plano sagital cercano al plano medio. A continuación, tenemos los planos frontales, también conocidos como planos coronales. Estos planos imaginarios también son verticales, pero perpendiculares a los planos sagital y medio, es decir, van de izquierda a derecha, separando el cuerpo en una parte frontal y una posterior. Finalmente, tenemos los planos transversales, que son los únicos planos horizontales y por lo tanto también se conocen como, lo adivinaron, planos horizontales. Estos planos son perpendiculares al plano medio y sagital, pero dividen el cuerpo en una porción superior y una porción inferior. En radiología, también es común usar el término plano axial, abreviatura de plano transaxial. El uso de planos permite cortar el cuerpo en secciones que proporcionan una visión de la profundidad. Las secciones longitudinales se refieren a las secciones que se cortan a lo largo del eje longitudinal de una estructura. Las secciones transversales, también conocidas como secciones de corte transversal, son perpendiculares al eje longitudinal. Estas secciones son útiles para comprender las profundidades relativas de diferentes estructuras internas y su posición relativa. Por último, pero no menos importante, las secciones oblicuas son una especie de punto intermedio entre las dos secciones que hemos mencionado, ya que no se cortan en un plano recto y definido, sino en diagonal. Bien, al presentar una estructura anatómica, es común describir su posición o ubicación en relación con las estructuras circundantes, lo cual se hace con términos anatómicos específicos. Entre los términos más utilizados están las direcciones arriba y abajo, que se denominan superior e inferior. Volvamos a la posición anatómica. Bien, entonces, superior significa hacia la cabeza, mientras que inferior significa hacia los pies. Así que podemos decir que el pecho está por encima de la cadera, pero por debajo del cuello. Otra forma de expresarlo es usando los términos craneal y caudal. Craneal se refiere al cráneo o cabeza, mientras que caudal se refiere a la cauda, que significa cola en latín. Por lo tanto, caudal significa hacia la cola o los pies. En el cuerpo humano, la cola puede referirse al coxis, el hueso más inferior de la columna vertebral, o simplemente a los pies. Noten que los términos craneal y caudal se usan comúnmente para describir las estructuras embriológicas y su crecimiento o desarrollo. Ahora bien, para indicar que una estructura está delante de otra, utilizamos el término anterior, así como ventral, que literalmente significa vientre en latín. Al referirnos a las estructuras de la cabeza o el cerebro, también podemos usar el término rostral, que significa nariz o pico.
Por ejemplo, la nariz se considera una estructura rostral y el lóbulo frontal del cerebro es rostral al cerebelo. Por otro lado, para indicar una estructura más posterior, podemos decir que es posterior, o dorsal, que significa espalda en latín. Pero noten que el término dorso o superficie dorsal también puede usarse para describir la parte superior de una estructura que se proyecta anteriormente, como la nariz o el pie, así como la superficie posterior de la mano. Por otro lado, la superficie anterior de la mano se conoce como superficie palmar. La planta del pie es la cara inferior del pie, conocida como superficie plantar. Esto puede parecer confuso, pero si pensamos en un oso caminando con sus 4 patas tocando el suelo, o en nosotros mismos gateando como bebés, básicamente las superficies palmares y plantares son las que estarían tocando el suelo, y las superficies dorsales son los lados superiores de las manos o pies que no están tocando el suelo. Para describir la proximidad relativa de una estructura al plano medio, utilizamos los términos medial y lateral. Medial se refiere a una estructura que está más cerca de la línea media o plano medio, mientras que lateral se refiere a una estructura que está más alejada de él. Entonces, al mirar la cabeza, nuestros ojos están más cerca de la línea media que nuestras orejas. Por lo tanto, podríamos expresar esto diciendo que nuestros ojos están mediales a nuestras orejas y estas laterales a nuestros ojos. A continuación, están los términos externo e interno, que se refieren a la proximidad al centro de un órgano o cavidad, independientemente de la dirección. Externo indica estructuras que están fuera o más alejadas del centro, mientras que interno significa dentro o más cerca. Por ejemplo, nuestro corazón, ubicado en la cavidad torácica, es más interno, mientras que las costillas son más externas. Los términos superficial y profundo son similares y a la vez diferentes. Estos términos se usan en relación con la superficie del cuerpo. Por ejemplo, nuestra piel es superficial a los músculos que están profundos en ella. También podemos usar el término intermedio para expresar la posición intermedia. Por lo tanto, una capa de grasa entre la piel y las capas musculares podría considerarse intermedia. Por último, los términos proximal y distal se utilizan para estructuras que tienen un inicio y un fin, como las extremidades, los huesos o los vasos sanguíneos. En las extremidades, estos términos describen la proximidad relativa de una estructura al tronco. Por ejemplo, el muslo es proximal al pie porque está más cerca del tronco, y por supuesto podemos decir que el pie es distal al muslo. Estos términos también son útiles para describir los dos extremos de los huesos. Por ejemplo, tomemos el húmero, el hueso largo del brazo. Su porción proximal contribuye a la formación de la articulación del hombro, mientras que la porción distal contribuye a la formación de la articulación del codo. Pasemos a los 4 términos de lateralidad. Cuando una estructura se encuentra solo en un lado del cuerpo, se dice que es unilateral, como el vaso. Por el contrario, estructuras pareadas que están a ambos lados del cuerpo, como las extremidades, los pulmones o los riñones, son bilaterales. Ahora bien, las estructuras y órganos que están en el mismo lado del cuerpo se describen como ipsilaterales, como el brazo y la pierna izquierdas. Por el contrario, las estructuras ubicadas al lado opuesto del cuerpo se describen como contralaterales, como las manos izquierda y derecha. También existen diversos términos que describen los movimientos de las extremidades y otras partes del cuerpo. La mayoría de estos movimientos ocurren en las articulaciones entre 2 o más huesos. Así pues, la flexión y su contraparte, la extensión, son movimientos en el plano sagital. La flexión indica disminución del ángulo entre 2 partes del cuerpo, acercándolas. Flexión suele implicar un movimiento en dirección anterior. La única excepción es la rodilla, donde la pierna se mueve en dirección posterior durante la flexión. Algunos ejemplos de flexión incluyen doblar el tronco hacia adelante, así como flexionar el codo o la rodilla. El movimiento opuesto es la extensión, que implica enderezar o aumentar el ángulo entre 2 partes del cuerpo, alejándolas. Siguiendo los mismos ejemplos, la extensión incluye llevar el tronco hacia atrás o posteriormente, así como enderezar la rodilla o el codo a su posición anatómica. De igual manera, al referirnos al movimiento del tobillo, podemos usar el término dorsiflexión o flexión hacia arriba, donde los dedos se mueven hacia la espinilla, ya que la superficie dorsal del pie está arriba.
La flexión plantar, en cambio, se refiere a la flexión hacia abajo, donde el pie y los dedos se mueven hacia el suelo como cuando uno se pone de puntillas. A continuación, tenemos la abducción y aducción, movimientos que generalmente ocurren en el plano frontal. La abducción se refiere al movimiento de las extremidades alejándose del centro o plano medio del cuerpo, como al extender los brazos a los lados. Por otro lado, la aducción describe el movimiento de las extremidades hacia la línea media, de vuelta a la posición anatómica. Piensen en aducción como en la reincorporación de las partes al cuerpo, como si estuviéramos adicionando. Noten que las estructuras de la línea media, como el cuello, también pueden desplazarse a los lados. Esto se conoce como flexión lateral. Ahora bien, en algunas articulaciones como la cadera y el hombro, si realizamos secuencialmente flexión, abducción, extensión y aducción, o estos movimientos en orden inverso, obtenemos un movimiento circular compuesto llamado circunducción. En la circunducción, el extremo proximal de la articulación se mantiene fijo, mientras que el distal se mueve en un movimiento circular. La rotación puede sonar igual, pero en realidad implica movimientos que se realizan alrededor del eje longitudinal del cuerpo, como rotar la cabeza y el cuello de lado a lado cuando quieren decir no. El movimiento de rotación de las articulaciones del hombro o la cadera que aleja la superficie anterior de la extremidad del plano medio se denomina rotación lateral o externa. Si el movimiento acerca la superficie anterior de la extremidad al plano medio, se denomina rotación medial o interna. Los movimientos de rotación del antebrazo y la mano se deben a la rotación medial y lateral del radio distal, el hueso lateral del antebrazo, sobre la cara anterior del hueso medial del antebrazo. Estos movimientos se denominan específicamente pronación y supinación. Durante la pronación, el radio rota medialmente, cruzando el cúbito distal, de modo que la palma de la mano mira hacia atrás. La supinación es el movimiento opuesto, donde el radio rota lateralmente, descruzando el cúbito distal, de modo que la palma de la mano mira hacia adelante. Una forma útil de recordar estos movimientos es que para sostener un plato de sopa debemos estar en posición supina, mientras que para driblar como un jugador de básquetbol debemos estar en posición pronada. Se usan términos similares para describir la dirección y la posición de una persona cuando está acostada horizontalmente. Por ejemplo, cuando una persona se acuesta boca arriba, con la cara y el abdomen hacia arriba, está en posición supina. Por otro lado, cuando una persona está acostada boca abajo, está en posición prona. La eversión e inversión son movimientos específicos del pie. La eversión se refiere al movimiento de la planta del pie lateralmente, alejándose del plano medio, mientras que la inversión describe el movimiento opuesto, es decir, medialmente, hacia el plano medio. La eversión completa del pie también produce dorsiflexión, mientras que la inversión completa produce flexión plantar. Estos son los movimientos que se producen al sufrir un esguince o una torcedura de tobillo, experiencia que esperamos que ninguno de ustedes tenga que vivir. Ahora bien, el término pulgares oponibles se relaciona con los términos anatómicos de oposición y reposición. La oposición se produce cuando el pulgar se mueve medialmente para tocar uno de los otros 4 dedos, como chasquear los dedos o al pellizcar a alguien. La reposición se refiere a mover el pulgar hacia atrás o reposicionarlo hacia su posición anatómica. A continuación, la protrusión se refiere a un movimiento anterior de una parte del cuerpo, como al sacar la lengua. La protrusión también puede ocurrir con los labios y la mandíbula, o maxilar inferior. Por el contrario, la retrusión es el movimiento posterior de la lengua, los labios o la mandíbula. La protracción y la retracción son muy similares, pero se refieren a los movimientos anterolaterales o posteromediales de los omóplatos, o las escápulas, en la pared torácica posterior. La retracción se produce cuando se llevan los hombros hacia atrás y las escápulas se mueven posteromedialmente. La protracción se produce cuando se mueven los hombros hacia adelante y las escápulas se mueven anterolateralmente a lo largo de la pared torácica. Por ejemplo, un boxeador se protrae al golpear. Finalmente, tenemos la elevación y la depresión, que son tan simples como suenan.
La elevación se refiere al movimiento de una parte del cuerpo hacia arriba, como encogerse los hombros o abrir los párpados superiores. Por otro lado, la depresión define los movimientos de una parte del cuerpo hacia abajo, como bajar los hombros desde la posición encogida o cerrar los párpados superiores. Muy bien, chicos, llegamos al final de más una clase. Saludos a todos y nos vemos.